Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros en el estudio el doctor Ignacio Ramonet, profesor, periodista, gran amigo de Telesur y uno de los intelectuales públicos de mayor peso, no es ninguna exageración, en el mundo, por lo menos occidental, que ha estado pensando con mucho detalle y mucha imaginación los últimos acontecimientos planetarios. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, muchas gracias, Luis, por haberme invitado. Es un gran honor y un placer inmenso estar contigo. Eres un gran amigo, un gran intelectual, un gran periodista y me encanta tu emisión en general cuando la veo. Pues muchas gracias, pero vamos a hablar de ti y de tu último libro, si te parece, El conspiracionismo. No, el más reciente. ¿No? Un ensayo realmente esclarecedor de cómo avanza la política, la comunicación, el mundo de los movimientos emergentes de la derecha. ¿Por qué ese título, El conspiracionismo? El conspiracionismo. Bueno, si quieres, la idea del libro viene de el impacto que me causó, como a muchos observadores, el asalto al Capitolio. Eso se produjo, como te acuerdas, sí, el 6 de enero del 2021, justo antes de que el nuevo presidente Joe Biden tomara posesión de su cargo. Y fue un asalto como deseado, organizado, promovido por Donald Trump, el perdedor de la elección, pero que decía que no había perdido, que había un fraude contra él. Entonces, esas imágenes de miles de personas, jóvenes en general, hombres y mujeres, asaltando el Capitolio, luchando contra los guardias de la Guardia Nacional estadounidense que les impedía pasar. Eso provocó 7 o 8 muertos, decenas de heridos, golpizas, pero sobre todo era el primer asalto, la primera, digamos, ocupación violenta de la sede de la democracia americana, el Capitolio, donde se encuentra el Senado y la Cámara de Representantes. Por otra parte, también no cabe duda de que eso tenía un objetivo. El objetivo era, aquel día se estaba celebrando el conteo, que es una operación sin gran importancia administrativa o electoral, pero que tradicionalmente se hace como para corroborar los resultados en Estados Unidos, los diversos estados, y declarar oficialmente al vencedor de la elección que había tenido lugar en noviembre del 2020. El objetivo era detener el conteo, pero el objetivo verdadero era que si pensaban que si detenían el conteo no podría ser proclamado presidente Biden. En ese caso Trump veía su mandato prolongado. Se trataba por consiguiente de un golpe de Estado. Entonces yo decía, cuando vi el tratamiento de la prensa, el tratamiento de los comentaristas, globalmente era un tratamiento anecdótico, Luis, y yo dije, seguro que debajo de esto que estamos viendo, esas imágenes que impactaron al mundo, hay algo mucho más significativo. Primero, cómo decenas de miles de personas han sido movilizadas sobre un proyecto como este de asaltar al Capitolio. ¿Qué tenían en el cerebro? ¿Qué tenían en la mente? ¿Qué tenían en el pensamiento esos generalmente jóvenes, hombres y mujeres, casi todos blancos, estadounidenses, que asaltaron el Capitolio? ¿Quién les había metido las ideas, esas ideas, en la cabeza? Y así como a partir de ahí empecé a hacer una encuesta durante 2 años, interrogando las fuentes libres en general, y tratando de encontrar la verdadera razón y también, en definitiva, de qué es, la expresión de qué es el asalto al Capitolio. Es la expresión de qué. Y es lo que digo, es la expresión de una nueva extrema derecha, una extrema derecha conspiracionista. Y también, Luis, mi idea era que ese asalto no se iba a quedar huérfano. Eso iba a ser imitado. Y de hecho, claro, todo el mundo recuerda las imágenes el 8 de enero de este año, cuando ocurrió la
asalto a las 3 sedes de los poderes en Brasilia. Pero ya había habido el año pasado, en enero del año pasado, en el 2022, en Ottawa, en Canadá, ya había habido un asalto al Capitolio canadiense por los camioneros de extrema derecha que imitaban a la extrema derecha americana para impedir que el Senado, la Asamblea canadiense, votara una ley que les obligaba a justificar su vacunación para atravesar la frontera. Y ahí también acudieron miles de personas tratando de boicotear. Claro, no se trataba de cambiar al jefe de Estado, porque el jefe de Estado de Canadá es la reina de Inglaterra. En ese momento aún no había fallecido, ¿verdad? Sí. Ignacio, en una célebre novela de Lewis Carroll, de Alicia a través del espejo, hay un personaje, Humpty Dumpty, que de repente dice: las palabras significan lo que yo quiero que signifiquen. Lo que tú haces en tu ensayo es explicarnos cómo Donald Trump logró hacer de esta máxima de que su palabra fuera la realidad un principio que guió tanto el sentido común, ¿no?, como el imaginario de amplísimos sectores de la población. ¿Cómo fue eso posible? Exacto. Primero, esa pregunta es la más legítima. ¿Cómo fue posible que Trump fuese capaz de subyugar, como un flautista de Hamelin, ¿verdad?, a millones de personas con una teoría tan increíblemente carente de base sólida como la del fraude, por ejemplo, de que él había sido el verdadero elegido y que en realidad había sido víctima de un fraude? Y más allá, eso que tú dices, él no dice las palabras significan lo que yo quiero, pero él dice los hechos son los que yo quiero. O sea, tú puedes traerme hechos objetivos, científicos, medidos, verificados por autoridades, pero yo tengo unos hechos diferentes y significan algo muy diferente. Y él, a partir de ahí, pudo elaborar durante los 4 años de su mandato, en particular, una teoría de lo que era el Partido Demócrata. Él es republicano, pertenece al Partido Republicano, representa el ala de la extrema derecha republicana, y lo que él trató de hacer es, ¿cómo diría?, es deshumanizar al liderazgo del Partido Demócrata, para que la gente o los seguidores de él no vieran a esos líderes como personas que practican la política con una tendencia particular, sino que los vieran como criminales. En particular, elaboró esta teoría que se llama del Pizzagate, en el que llegaba a demostrar, y la gente se lo creyó, que los dirigentes del Partido Demócrata, en particular Hillary Clinton, pero también Obama, pero también todos los que los apoyaron, Kamala Harris, etcétera, en realidad eran una banda de pedófilos. Su verdadera pasión era agredir sexualmente a niños y niñas, que raptaban, o tenían bandas que los raptaban para ellos, que los almacenaban en los sótanos de una pizzería, de un restaurante en Washington, un restaurante muy preciso, que se llamaba Pizzería Ping Pong o algo así, y allí los agredían sexualmente, eventualmente los devoraban, los sacrificaban a Satán y les arrancaban una materia, una hormona de la juventud eterna que se llama el adrenocromo. Esa historia, que yo me imagino que las personas que nos están viendo y escuchando dirán, ¿cómo es posible que alguien pueda creer eso? Pues Donald Trump tenía 153 millones de seguidores en sus redes sociales, y digamos la mayoría de sus seguidores se creyeron esta historia, y el objetivo era ese. No me estoy disputando contra Hillary Clinton porque fue su adversario en las elecciones del 2016. No me estoy disputando con ella, me estoy disputando con una pedófila, con una criminal que debería estar en la cárcel. Hubo un debate entre Trump y Hillary Clinton, y él le dijo: tú
deberías estar en la cárcel. Y delante de todo el público, ¿verdad? Que se preguntaba de qué se trataba. Se trataba de esta agresión. Entonces Trump elabora este proyecto, esta leyenda, esta conspiración, esta narrativa, un relato que el público va a recoger e incluso lo van a desarrollar con una secta que se crea que se llama QAnon, y esta secta adora a Trump, no como líder político, como yo digo, como líder religioso. Trump es el profeta, es un enviado de una divinidad o de un poder, el poder del dinero quizá, y tiene su misión de precisamente subyugar a la gente y derrotar a ese grupo de pedófilos. Al momento de analizar el papel de las redes sociales en la construcción de este sentimiento generalizado, tú dices, las redes sociales no transmiten ideas, no comunican ideas, lo que hacen es difundir sentimientos y crear entonces comunidades que se adhieren a esos sentimientos. Y esto entonces estaría echando atrás toda esta visión de que las redes sociales son la vía para la democratización de la información, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cómo explicas esto? Bueno, mira, sobre la democratización de la información, digamos, hoy día una reivindicación que nosotros hemos hecho desde hace 30, 40 años, que era la democratización de la información en los años 70, cuando McBride publicó su célebre informe en el que participó García Márquez. Bueno, la idea era la siguiente: la comunicación, la información, en particular la prensa, la radio, la televisión, en aquel momento, está en manos de unos cuantos grupos monopólicos, que poco a poco se transformaron en grupos multimedia, porque antes eran grupos de periódicos, luego grupos de radio, luego grupos de televisión, pero luego fueron grupos que tenían prensa, radio y televisión, tenían todo. Entonces, esos grupos monopolizan la información y el ciudadano depende para informarse de algunos de esos grupos, entre los cuales están los estados también, o los gobiernos que poseen los medios oficiales. Entonces la idea era cómo hacer para que los ciudadanos tuvieran su propio medio. ¿Qué hacemos? Compramos un periódico, nos cotizamos para crear una radio, las radios comunitarias en particular, las radios populares. ¿Qué hacemos? Compramos un canal de televisión. Todo eso era demasiado caro. Entonces la idea, hoy la democratización de la información se ha hecho porque todos tenemos teléfono, y los teléfonos hoy día nos permiten tener acceso al mundo entero, enviar mensajes al mundo entero, criticar lo que quiero criticar. Si mañana, digamos, un periódico dice tal cosa, pues yo en mi red puedo decir que no es verdad. Y la eficacia mía quizá no sea como la de la radio, pero estructuralmente yo puedo comunicarme con el mundo. No estoy desprovisto de armas comunicacionales como antes, ¿verdad? Entonces, ¿te parece si podemos hacer una pausa aquí y ahorita retomemos tu explicación? Excelente. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Con el profesor, periodista Ignacio Ramonet, como decíamos, gran amigo de Telesur, sobre su último libro, un libro que trata sobre cómo se construye el sospechosismo en la política. Ignacio, te interrumpí cuando nos estabas esclareciendo esta relación entre las redes sociales y los sentimientos. Exacto. Entonces decía, ahora todos, la comunicación está democratizada porque todos tenemos medios de comunicación. En realidad existe un enorme desequilibrio y la cuestión hoy es cómo funcionan las redes, ¿verdad? Porque las redes son realmente un elemento de libertad. Entonces las redes funcionan, trato de explicarlo en el libro, hay varios capítulos consagrados a eso. Las redes, efectivamente, como tú lo dices, transmiten más sentimientos que información, transmiten más emociones que información. En realidad las redes sirven para comunicar, no para informar, es mi teoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las redes, esencialmente, lo que uno hace con las redes, lo que la mayoría de los usuarios
usuarios quieren hacer con las redes es transmitir. Algo que tú has recibido, algo que tú has visto, algo que tú has realizado, una foto, o algo que te ha interesado, lo que vas a hacer es transmitirla. Es decir, el usuario de redes es alguien mucho más activo que el lector o el consumidor de información. No tiene tiempo. Y la prueba es que lo que más circula en las redes, o que lo que circula con más velocidad, son los memes. O sea, que es una especie de contracción absoluta en una imagen, a veces una frase, a veces la capacidad de hacer reír o ser irónico, etcétera. Y eso, digamos, cuanto menos información tiene el meme, más rápido circula. Y cuanta más información tiene, menos rápido circula, porque hay que leerlo, hay que descifrarlo, entonces es demasiado complicado. Entonces, la simplificación al máximo del mensaje solo te permite transmitir emociones o sentimientos. Por otra parte, también, cuando yo digo que la persona, el ciudadano, la ciudadana tiene esta pulsión de transmitir, la gente transmite incluso informaciones en las que no cree. Sí, si tú le preguntas a la gente, esta información, ¿qué piensa usted de ella? Falsa. Y la gente te dice, no, es una información falsa, pero usted la transmitiría. Muchos dicen sí. ¿Por qué? Porque es muy acertada, tiene humor, está muy bien hecha, tiene muy buen tono, pero en realidad está transmitiendo una información falsa. Sí, pero lo transmiten. Por otra parte, también las redes crean un sentimiento de pertenencia. Yo y mis amigos y mis amigas somos un grupo y nos oponemos a otros grupos, como cuando estamos en un estadio y apoyamos a nuestro equipo y no entramos en matices. No, quizá el otro tuvo razón de marcar el gol. No, somos con los nuestros y estamos radicalmente enfrentados a los demás. Así funcionamos con las redes. En estos tiempos de posverdad, la razón no goza de cabal salud. Sin embargo, tú reivindicas en el ensayo la razón y reivindicas el pensamiento de la Ilustración. No dejas de puntualizar cómo también está asociado al colonialismo, también está ligado a fenómenos de esclavismo, pero pones por delante la razón. Sí, porque eres un nostálgico de la Revolución Francesa, de la premodernidad, pues dice la posmodernidad, de la premodernidad. No, claro, porque digamos, con un discurso no racional, que a veces tú has hecho alusión a Lewis Carroll, que no es racional y que seduce, o Kafka, por ejemplo, pero si quieres, con un discurso no racional, así ha edificado y así ha construido su notoriedad Trump, ¿verdad? Diciéndole a la gente, finalmente ha como restaurado el pensamiento mágico, ¿verdad? Y el pensamiento mágico es un pensamiento demasiado religioso. No supone que tú me entiendas, supone que tú me creas. Y entonces hoy día lo que es dominante es que mucha gente prefiere creer y no saber. Lo que quiero es creer, quiero tener como fe. Y fe en un líder o en una lideresa, fe. Lo que me diga, lo hago. Eso es lo que pasó con la gente que asaltó el Capitolio. Él dijo, no podemos permitir que esto se conté, y la gente fue, sabiendo que iba a enfrentarse, que hasta se jugaba la vida. Entonces yo digo, este tipo de líder profético, líder carismático, que conduce a su rebaño hasta el precipicio, como hacía el flautista de Hamelín, es muy peligroso para las sociedades. Eso no nos impide seguir denunciando el racismo, el colonialismo, evidentemente con la mayor radicalidad, la discriminación con respecto a las mujeres, obviamente. Al contrario, hay que hacerlo con racionalidad también, porque el pensamiento prerracional pienso que es un pensamiento peligroso en ese sentido. Tu libro es un ensayo en una época en la que lo que predomina
fascina mucho son trabajos de corte académico, plagados de citas, hay muchísimas citas también en lo tuyo, pero que buscan que los investigadores obtengan puntos en sus sistemas de reconocimiento, etcétera. Tú haces a un lado eso y recurres a películas, a novelas, a la televisión, a los noticieros para explicar el fenómeno de la construcción de este imaginario social. ¿Por qué reivindicar el ensayo? Primero porque, y te agradezco mucho que hayas hecho esta observación, las series de televisión en particular también. La idea es porque yo siempre he tenido y he estudiado y he publicado ensayos sobre eso, la idea de que la cultura popular, lo que se llama la cultura popular, el cine, la televisión, las series, las novelas, la cultura popular traduce una sociología del momento. La cultura popular no es algo que surja de la imaginación y que no tenga que ver con la realidad, por muy extraña que parezca. Nosotros sabemos, se ha estudiado muy bien, que, por ejemplo, el cine de terror de los años 1930, cuando surgen personajes de ficción como Frankenstein, como Drácula, como La Momia, en los años 1930, en realidad ese cine lo que traducía era el pánico de la sociedad, que iba a un cine que era por primera vez sonoro y parlante, que la sociedad que vivía el pánico social, económico, producido por la crisis de 1929. Entonces, algo que parecía tan alejado como Drácula o Frankenstein tenía que ver con lo que estaba pasando en la calle, que millones de trabajadores perdían su empleo, fábricas cerraban, la gente se quedaba sin créditos, no podía pagar sus casas. ¿Por qué? Porque el miedo en el cine era casi superior al miedo de la calle. Al salir del cine te encontrabas aliviado y finalmente era una manera de hacer pasar el trauma social. Entonces hay una relación entre la cultura popular y digamos la vida social. Entonces sí, y por otra parte también cuando yo escribo, que esencialmente evidentemente escribo ensayos, me gusta que se puedan leer. Parece una cosa obvia, ¿verdad? Pero muchos ensayos no se pueden leer, escritos por eminencias, pero son demasiado herméticos, en una lengua incomprensible. Yo no soy de esa escuela. Me gusta que mis libros se lean, que la gente los pueda leer, y si hago referencias a la cultura popular, sé que tengo más posibilidades de que la gente los conozca, porque la cultura popular tiene más circulación que la cultura, digamos, culta o la cultura sabia, ¿verdad? Al analizar el éxito del fanatismo del discurso trumpista, tú partes de un análisis de clase de los sectores que lo apoyan. Dices, son sobre todo antiguos trabajadores empobrecidos que han visto cómo no solamente su nivel de vida, sino sus expectativas para ellos y sus familias han desaparecido. ¿Sigue sirviendo la categoría de clase para explicar la realidad? Sí, pero no forzosamente la gente tiene conciencia de ello. Sirve para analizar, ¿verdad? Yo diría, por ejemplo, porque, digamos, ¿quiénes son los seguidores de Trump? Son la clase media blanca empobrecida. Primero porque es un fenómeno muy general hoy día. Una de las consecuencias de 40 años de neoliberalismo es la destrucción de las clases medias. No solo en Estados Unidos, en todas partes. En Europa, en América Latina, las clases medias se han desgastado. Hoy día, cuando los padres pudieron ser de clase media con mucho esfuerzo, porque fueron quizá la primera generación que pudo estudiar, que pudo ir a la universidad, los hijos de esa generación, los hijos, las hijas, en muchos casos tienen como perspectiva al salir de la universidad ser chofer de Uber o estar un poco en delivery de Amazon o de pizzas. Esa es la perspectiva. Entonces, aquí, por otra parte, tienes una clase media blanca empobrecida,
empobrecida y que al verse empobrecida tiene que encontrar una razón de por qué se empobreció y de por qué, siendo ella la clase blanca, que cuando ve el cine de los años 1940, 50, eran los privilegiados, ¿verdad? Estados Unidos era un poco el sueño americano realizado. Si eras trabajador de fábrica, ya tenías acceso a un crédito para una casa, para un automóvil, una nevera, tenías un nivel de vida que hoy diríamos de rico. Entonces, ¿por qué ahora no es posible? Tiene que haber un culpable. Ese culpable para ellos son las minorías étnicas, los latinos, los afrodescendientes, que le roban el trabajo. O bien las nuevas tecnologías que le roban el trabajo. De ahí un pensamiento muy reaccionario, racista, reaccionario, en vez de pensarse como clase y decir, por ejemplo, la izquierda me va a defender, que es mi familia natural, porque soy clase media pobre. Entonces la izquierda, un partido socialista, o la izquierda del Partido Demócrata, para hablar en Estados Unidos, o los sindicatos, no. Ellos se encierran en un pensamiento reaccionario, defensivo y agresivo contra las minorías. Por eso siguen a Trump. Trump dice, tiene una declaración increíble, dice, me gusta la gente con un nivel de educación muy bajo. Es extraordinario, ¿verdad? Porque claro, la gente que tiene poca cultura, que no lee, ese es el seguidor de Trump, según Trump, evidentemente. ¿Se ve luz al final del túnel? Mira, nosotros somos optimistas por naturaleza, porque somos de izquierda. Entonces, claro que sí, porque pensamos que, por ejemplo, que Trump va a tener mayor dificultad. Pero vivimos un momento muy difícil, salir de la COVID, la guerra en Ucrania, los problemas que se están planteando con el cambio climático. Digamos, somos moderadamente optimistas, pero tenemos el optimismo, como decía Gramsci, de la razón, precisamente. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, gracias a ti. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana